El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría, y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que había hablado yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este itinerario en el que el Señor trae a los apóstoles, después de haber vivido y de haber experimentado todo el dolor de su muerte, todo el dolor de la pérdida, que esto se asemeja mucho a los duelos humanos, a los duelos nuestros también, a esos momentos duros en los que perdemos a alguien querido, en los que perdemos o tenemos situaciones muy dolorosas, muy difíciles, que nos dejan absolutamente desconcertados, muchas veces heridos, maltratados, golpeados en nuestro ser porque teníamos esperanza, porque teníamos fe, porque creíamos que iba a pasar algo diferente, porque nunca llegamos a pensar que de pronto ciertas situaciones se fueran a desarrollar aparentemente en contra nuestra. Son esas situaciones que absolutamente se salen de las manos y ante las cuales uno muchas veces no tiene una explicación, una respuesta. Esas situaciones humanas que encarnan esa realidad humana están representadas aquí en esta vivencia de los apóstoles. O sea, ellos vivieron realmente un desprendimiento doloroso. Ellos vivieron realmente un momento de confusión. Para ellos fue muy duro haber vivido esto, todo venía tan normal, todo venía tan tranquilo, y desde la aprehensión de Jesús el Jueves Santo sí había agresividad, pero desde la aprehensión de Jesús el Jueves Santo se desencadenó una cosa que podríamos llamar
infernal, absurda, incomprensible, en contra de alguien que no tenía por qué sufrir esto. Es como si lo irracional se hubiera convertido en un momento determinado en un castigo o en una condena. Y obviamente los apóstoles tenían que haber experimentado un dolor intenso, un dolor absoluto, un desconcierto. Es todo lo humano, o sea, es todo lo realmente humano, la soledad, la desilusión. Los discípulos de Emaús lo revelan de una manera tan maravillosa cuando ellos van caminando y el tercer caminante dice, ¿de qué van hablando? Y le dicen, ¿acaso eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? ¿Eres tú el único que no has estado aquí o no te has dado cuenta? Y comenzaron a narrarle cómo ellos tenían la esperanza de que este Jesús, que era grande en obras y en hechos, fuese la respuesta. Y ya ves, hace nada más 3 días que lo han matado. Algunas mujeres han dicho que parece que lo han visto, pero pueden ser cosas de mujeres, ¿no? Como siempre dicen, ¿no? Cosas de mujeres. Como viven metidas en la iglesia a toda hora, pues eso es cosa de ellas, ¿no? A toda hora, rezanderas y fantasiosas. Y sin embargo ellos viven su propia experiencia. Jesucristo se pone a la par de su dolor y camina con ellos. Camina con su dolor, pero no se queda en el dolor, sino que comienza a ayudarles a entender, ayudarles a abrirles la mente y el corazón, ayudarles a releer la historia, a verla desde otra perspectiva, a no mirarla desde una mentalidad pesimista o negativa o simplemente de frustración, porque esa es la mentalidad primera a la que absolutamente todos recurrimos en los momentos de prueba. Negativa absoluta, Dios me abandonó, Dios no me quiere, esto es un castigo, es decir, y todas las expresiones que surgen de ahí. Y sin embargo Jesús comienza tal vez en ese camino a cambiarles la mentalidad, a decirles, no es así, ustedes son muy torpes para entender, ustedes no han entendido, Él lo dijo, todo lo que iba a pasar Él lo dijo, todo está escrito. Esto era lo que iba a suceder. Las escrituras no mienten, o sea, esta es la verdad. Y es la verdad también para nosotros, ¿no? O sea, es la verdad. Cuando usted decide ser honesto, cuando usted decide ser justo, ser fiel, ser leal, ser verdad, eso cuesta. Eso le cuesta a usted. Porque eso fue lo que Jesús hizo, o sea, Jesús lo único que hizo fue dejar de vivir, o sea, no vivir como cualquiera, sino vivir auténticamente, vivir en sintonía, en fidelidad a la verdad. Y vivir en sintonía a la verdad y vivir en sintonía a la sinceridad, la honestidad, la transparencia, la autenticidad, al amor, al perdón, a todo esto, encuentra en cierto momento, sí, vas a encontrar gente que está de acuerdo contigo, pero vas a encontrar gente que le molesta. Le molestas tú, le molesta tu sensatez, le molesta tu veracidad, le molesta sencillamente, y te vuelves molesto. Entonces, ese es el camino, dice el Señor. O sea, la gente dice muchas veces y no sabe interpretar, ¿no? Uno se pone a ayudar, son expresiones muy nuestras. Uno se pone a ayudar a la familia, se pone a ayudar, se pone a llamar, se pone a buscarles, se pone a ayudarles a que todo se solucione y después termina uno metido en un problema terrible. Entonces, ¿para qué? Yo no, ni para qué me meto en esas cosas, dice la gente. Que es como una forma de expresión de no realizar esa misión de amor, o sea, de acercarme al otro para ayudarle a encontrar su felicidad o su bien. Cuando, por algo dice el dicho, ¿no? El que se mete redentor, muere crucificado. Y en la verdad, lastimosamente, usted no está haciendo las cosas para que muchas veces le paguen, ni le devuelvan, ni le traten bien, ni le reconozcan. Simplemente
Cuando usted hace lo que hace por vocación al servicio, al amor, a la entrega, lo hace aunque los demás hasta le malinterpreten, aunque los demás le juzguen, le condenen. Ese es el precio que ha pagado Cristo. O sea, mire, es algo así como ayudarle a releer a usted y decirle, ok, si usted decide seguir al Señor, eso es Eclesiástico 2, para los que les gusta tener esos textos guías. Eclesiástico 2 es muy claro. Dice, hijo mío, si quieres seguir al Señor, prepárate para la prueba. Prepara tu alma para el sufrimiento. Porque así como el oro se prueba en el fuego, la persona a la que Dios acepta se prueba en el sufrimiento. Ten ánimo, dice Eclesiástico 2, ten ánimo y sé valiente. No seas cobarde, sino que al contrario, fortalece tu alma para que en la hora de la prueba no maldigas tú a Dios. Es decir, esa es la vida. La vida tiene un precio alto para todos, absolutamente para todos. Y no hay nada fácil para nadie. O sea, si uno quiere acoger el camino fácil no es el camino. El camino de la evasiva, evadir lo que me corresponde, evadir mi responsabilidad, evadir lo que tengo que hacer. Hay cosas que tengo que hacer y que me obligan a cambiar. Es decir, hay situaciones que no van a mejorar si yo no decido cambiar, si yo no decido aportar mi cambio. Y eso cuesta, eso duele, eso incomoda y eso molesta. El camino más fácil es exigirle a los demás, pedirle a los demás, reclamarle a los demás. Y eso es tiranía. Pero cambiar yo, hacerlo yo, empezar por mí. Jesucristo nuestro Señor, lo único que hizo fue ser fiel a sí mismo. Y siendo fiel a sí mismo, nos enseñó un camino de vida. Nos enseñó a ir por el camino correcto. Pero eso le costó la vida. Los apóstoles no lo entendían, no entendían. ¿Por qué? ¿Por qué el bueno? ¿Por qué alguien bueno tiene que sufrir tanto? ¿Por qué el bueno tiene que...? Alguien tenía que pagar el precio, alguien tenía que hacerlo. Y tenía que hacerlo con generosidad, tenía que hacerlo con amor. Cuando uno se pone a ver el caso de una madre, que es como lo más fiel a esta experiencia, que se entrega, que se consume y que muchas veces incluso tiene que experimentar lo más común en la vida familiar, la ingratitud. Los hijos a veces somos exageradamente duros y nos olvidamos facilísimo nos olvidamos de ser agradecidos. Y el ser agradecidos es ser consecuentes, acompañar, saludar, estar pendientes, como algún día estuvieron pendientes de nosotros. No, de pronto por obligación. Y entonces muchas veces hay mamás y hay papás que en cierta etapa de su vida terminan como una bola de ping-pong. El uno llama al otro, vea, ocúpese, oye usted, no, usted. Y comienzan las llamadas de los hijos, mire, hágalo usted porque a mí ya me tocó la semana pasada, hágalo usted. O ocúpese usted un tiempo. Es decir, y terminamos en una cosa como si los padres o esas personas que entregaron la vida por nosotros se volvieran las peores de las cargas en la vida. Eso hace que tengamos es decir, que observemos algo muy claro. Todo lo grande, es decir, amar cuesta. Amar cuesta. Amar ese amorcito que es con compensaciones emocionales, sentimentales, afectivas, ese que es de la música, del romanticismo y todo eso. Ese amorcito es pura fantasía. No estoy diciendo que no, pero eso es pura fantasía. El amor serio, el amor verdadero, es ese que se consuma todos los días, aunque sea difícil, estoy ahí, aunque me cueste, aunque no sea fácil, aunque me exija, estoy ahí.
Ese fue el amor de Cristo. Ese es el amor de Dios. Dios permanece a tu lado y permanece junto a ti, permanece amándote, aun cuando tú seas tan difícil como eres. Y sin embargo Dios no se cansa. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros podrá calcular lo difícil que es cada uno de nosotros. Cuán complicado es cada uno de nosotros para los demás. Y mucha gente se cansa de nosotros. Y sin embargo Dios no se cansa. No se cansa de ti. Pero ese Dios que comprende esa fragilidad humana, que comprende esa debilidad, esa limitación humana, que comprende esa escasez humana en la que muchos caemos y caemos en la desesperanza y en el abatimiento y en la desolación, viene a decirlo, a decírselos, a arrancarles toda sombra de oscuridad, de frustración, de fracaso, porque el ser humano parece que viviéramos como con un sentimiento de fracaso a toda hora, de pesimismo, de tristeza. De hecho, si hablamos de los pueblos latinos, sobre todo los pueblos latinos, son pueblos que le hacen un culto desmedido a la muerte, al dolor, a todo, les encanta. Observemos cómo ciertas culturas tienen la fiesta a la muerte y el culto a los muertos. Y eso es algo que desde la fe católica, desde la fe verdadera, Jesús lo dijo muy claramente: dejen que los muertos entierren a sus muertos. Usted venga y síganme, porque la misión continúa. Jesús necesitaba arrancarle del corazón eso, inseguridades, fracasos, impotencia, todo eso con lo que queda la persona. Todo eso que la lleva a no querer luchar, a no querer abrir la puerta. Estaban encerrados. No querían abrir la puerta. Tenían pavor, pánico tenían. Les daba miedo abrir la puerta. Alguna podrá decir por ahí: así quedé yo, padre, cuando se fue mi último marido de la casa. Así quedó la familia cuando se fue mi madre o cuando se fue mi padre. Es la realidad humana, o sea, cuando tú vives un momento caótico, el miedo te paraliza, el miedo te confunde. Y muchas personas lastimosamente viven bajo ese miedo, confundidas, completamente cerradas. Y Jesucristo nuestro Señor viene a ese miedo, se mete en esa realidad, se involucra en medio de ellos y miren cómo es de difícil. Está ahí, está tratando de vencer ese miedo y ellos continúan asustados, abrumados. Yo me los imagino, yo creo que comenzaban a mirarse el uno al otro y decir: esto es verdad, vea, tóqueme, esto es verdad, él está aquí. Si es él, está aquí, eso es un fantasma, ¿qué nos está pasando? Yo me puedo imaginar ese contexto y pensar tantas cosas, la desesperación y la angustia de ellos. Porque, obviamente, era una manifestación sobrenatural que les estaba casi poniendo así de frente. La muerte es una mentira, el fracaso es una mentira, el fracaso no existe, la muerte no existe. Yo he vencido la muerte, yo he vencido el pecado, yo he vencido, yo estoy vivo y he resucitado y absolutamente nada ha impedido que yo esté hoy aquí otra vez con ustedes. Esa es la actitud de Cristo. Mírenme, miren cómo es la impresión, cómo es de impresionante, ¿no? Que podría ser la experiencia de cuando en una familia uno de los dos abandona el hogar y se va, y los hijos, que son los que menos entienden, se quedan desolados, y ese papá o esa mamá deciden reaccionar y volver otra vez al hogar, y cuando los hijos lo ven, no pueden creer que sea verdad, que ese papá regresó, que esa mamá regresó, que ese hijo regresó.
Jesucristo les dice en una expresión muy cálida, pero también muy, muy parte del conocimiento humano: tóquenme, tóquenme, vea, siéntanme. Es que soy yo no soy un fantasma. Y no tengan miedo. Esa palabra es muy clara: no le tenga miedo a Dios, no le tenga miedo a Dios. Hay muchos que le tienen miedo a Dios, le tienen pánico, pánico a Dios, le tienen miedo. Tanto miedo le tienen que cuando alguien los invita a una experiencia íntima con Dios les da pavor, pánico, les da pánico. Entonces les dicen: ¿por qué no va al próximo retiro de Emaús? Y comienza a decir: no, pero es que yo estoy muy ocupado, yo no tengo tiempo, yo no puedo. ¿Por qué le tiene miedo? Porque le tiene miedo a encontrarse consigo mismo, porque le tiene miedo a que le hablen al corazón, porque le tiene miedo a Dios, porque le tiene miedo a que Dios lo toque en su alma. ¿Por qué le tiene miedo? No sea cobarde, no tenga miedo. Y cómo es difícil sacarle ese miedo a la gente, ¿no? Pavor, pánico. Hay gente que maneja unos esquemas de miedo irracionales en todos los sentidos, en todos los órdenes. Unos esquemas de miedo que tienen muchas raíces, obviamente, muchas raíces, que nacen de muchas situaciones anómalas en nuestro desarrollo humano. Hay miedos que vienen desde la infancia, hay miedos que se fueron a medida que fuimos creciendo, y hay miedos actuales que básicamente ponen en absoluta situación de inseguridad nuestras vidas. Miedo a que te vayas, miedo a que se quede, porque Dios mío. Miedo a absolutamente todo, miedo a ser yo, miedo a expresar lo que siento, miedo a hablar. Hay mucha gente que le tiene pánico a hablar, pánico, pero pánico. Miedo a ser uno mismo. Miedo a comunicarme. Cantidades de miedo. Cada uno de ustedes, pues, en una reflexión sincera y profunda podrá descubrir cuáles son sus miedos, cuáles son sus inseguridades y qué origen tienen: complejos, timideces, traumas. ¿Qué hay en usted que le paraliza y que le impide y que usted no ha decidido afrontar eso y vencerlo? Ya no más. Miedo a ser feliz. Hay gente que dice: pero si yo soy feliz. Pero cuando se le propone ser verdaderamente feliz, a usted le da miedo dejarse guiar, le da miedo dejarse orientar. Eso es otro miedo. Mucha gente que le da miedo dejar que alguien le oriente. Miedo que me conozcan. Por eso hay mucha gente que se reviste a través de cantidades de apariencias y de vestidos y de máscaras y de miedo que se den cuenta quién soy yo verdaderamente. Y ese ser humano que vive encerrado como esos apóstoles así, encerrado por miedo que no abren las puertas, pues ese ser humano lo único que va a experimentar es amargura todo el tiempo, infelicidad. Eso es inhumano vivir así. O sea, eso no tiene sentido vivir así. Es importante que abra las puertas de su corazón y ábraselas a Dios. Si le tiene miedo al ser humano, porque tal vez le tiene miedo al ser humano, no le tenga miedo a Dios. Ábrasela. Yo le abrí las puertas a Dios. Y está bien, me hizo cura. ¿Es malo que me haya hecho cura? Yo le abrí las puertas de mi vida a Dios y escuché lo que Él me quería decir, y eso cambió mi vida absolutamente. Yo no tomé decisión porque la decisión no la tomé en mi vida porque yo soy hijo de un papá que rezaba mucho y de una mamá rezandera también a morir, y los dos pues soy fruto de dos rezanderos o de dos. No. Yo tomé decisión en mi vida ni siquiera como fruto de haberme vuelto muy espiritual, sino como fruto de haberle encontrado en Él un sentido a mi vida.
Pero igual pasé por todos esos miedos. O sea, yo no puedo estar parado aquí diciéndoles a ustedes que no he vivido lo que una gran mayoría de ustedes han vivido o viven tal vez en este momento. Miedos, complejos, traumas, timideces, infelicidades, frustraciones de decir, claro que sí, igual que cualquiera, Dios mío, igual. Pero en la medida en que Él fue entrando a mi vida, en la medida en que Él fue fortaleciendo mi vida, en la medida en que Él fue llenando mi vida, eso desapareció totalmente. Porque eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace Él. Él viene para que tu vida, cuando Él entra a tu vida y tú lo acoges y tú lo recibes y tú te dejas llenar de su presencia y de su amor, toda tu vida se va sanando, se va mejorando. Por eso no es lógico que una persona tenga fe, diga que tiene fe, viene a misa, se sienta ahí 2 horas a escuchar a un cura y que no le pase nada de ahí para afuera, que su vida siga igual y que usted siga atormentándose, amargándose igual. ¿Para qué le sirvió la misa? Pregúntele, ¿para qué le sirvió la misa? Pregúntele. ¿Para qué le sirve? Se supone que es precisamente para eso, para que eso cambie mi vida, para que eso me ayude a ser feliz, para que eso me cambie, para que eso me abra la esperanza, para que eso me muestre un nuevo camino. A eso ha venido Jesús, a eso ha venido. Y Él dice, yo padecí lo que padecí, para que tú seas libre, para que tú seas sano. Y entonces, ¿por qué no lo eres? Esa sería la pregunta. Hay un filósofo, un autor, a los que les gusta leer, porque este tema es un tema crudo, un tema supremamente álgido, profundo de la filosofía, de la psicología y de la espiritualidad cristiana. Y hay un hombre que se llama Erich Fromm, y él habla del miedo a la libertad, miedo, el temor a la libertad, la gente que le tiene miedo a ser libre. Miedo. Hablamos de libertad todo el día, hablamos de romper esquemas de esclavitud, de sometimiento, pero el ser humano en sí tiene miedo a ser libre desde dentro de su alma. Y una de las primeras expresiones de libertad se llama la verdad, porque Jesús lo dijo. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Dígale al del lado, ¿cómo dijo? La verdad nos hará libres. Pregúntele, ¿usted todavía miente? Pregúntele, ¿usted todavía miente? ¿Eso qué quiere decir? Que usted no quiere ser libre. Si usted se miente a sí mismo, usted todavía no quiere ser libre. Si usted no le da la cara a la verdad, eso quiere decir que usted no quiere ser libre. Dele la cara a la verdad. Eso es darle la cara a Cristo, eso es darle la cara a Dios. No es rodearse de sentimentalismos baratos. No, darle la cara a Dios es darle la cara a eso, a la verdad. Despojarme de toda mentira. Y permitir que Dios me mire tal cual soy y que mi ser se vea tal cual es. Miren que esto es un proceso. Yo me pongo a ver a Pedro, el miedoso, el traidor. Pedro, el que le temblaron las piernas y comenzó a decir, usted era de los que estaba con ellos. No, yo nunca lo he visto, no. Y otra después, sí, usted estaba con ellos. No, eso es mentira. Y antes de que lo hubiera negado 3 veces el gallo, antes de que el gallo lo hubiera negado 2 veces, el gallo cantó 3. Ese Pedro miedoso, convencional, asustadizo, tornadizo, que a usted le incomodaría mucho tener una persona así, que en un momento determinado está a su lado y después por conveniencia le da la espalda, ¿o no? Ese Pedro fue sanado de sus anomalías, de sus conveniencias, de sus traumas o tal vez de lo que tuviera. Y en la primera lectura tiene el valor de enfrentarse a los que mataron a Jesús. Tiene el valor de enfrentarse al pueblo de Jerusalén y gritarles en la cara, a ese ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, ustedes se lo entregaron a Pilato.
pero Dios lo resucitó. Y ese mismo Dios me ha enviado a decirle a usted, y no tengo miedo, ese no es el Pedro asustadizo, ese es el Pedro libre con una verdad, que ya no tiene miedo a las consecuencias de su verdad, de lo que dice. Ese mismo Dios me invita a que yo hoy se los anuncie y les diga que aunque ustedes hicieron eso, Él los perdona y Él los ama. Y yo estoy convencido de eso. Ese es el Pedro que es capaz de anunciar una nueva forma de vivir a pesar de que haya situaciones oscuras. Ese Pedro ya no está mirando desde el fracaso, ya no mira desde la derrota, ya no mira desde la confusión, ya mira desde una actitud tan sabia, tan santa, tan verdadera, que todavía hoy lo estamos celebrando. ¿Será mentira entonces todo esto? Más de 2000 años. ¿Y por qué esto tiene vigencia todavía? Porque lo que ellos experimentaron no era el fruto era algo que tocó su alma, que transformó su ser, que cambió su existencia, que les hizo sentir algo más grande que ellos, y que por amor a eso más grande que ellos, que les abrió la mente, el alma, el corazón, el espíritu, y les hizo entender la grandeza de eso, dijeron: lo que sea, lo que venga, hasta la cruz, y aún dando la vida, sabremos que estemos haciendo lo mejor, porque Dios ya no nos ha dado una vida que pasa, sino una vida que permanece para siempre. Amén.